Muy buenas tardes, queridas amigas y amigos, hermanas y hermanos que nos ven en este momento. Para mí es sumamente gratificante que estés ahí una vez más para que estudiemos la palabra de Dios juntos. Espero te encuentres muy bien hoy. Vamos de una vez al pasaje bíblico y a la lectura y análisis que tenemos para hoy. Entonces, el título de este tema es El Señor Jesús calma la tempestad o tormenta. Oramos para que Dios nos dirija en este tema que vamos a estudiar. Padre amado, te suplicamos que tu Espíritu Santo sea quien nos dirija, bendice las personas que van a ver este video, Padre Santo, y sé tú con cada una de ellas. Sé tú nuestro maestro en este estudio que traemos hoy. En el santo nombre de Jesús. Amén. Entonces, dijimos que el título es El Señor Jesús calma la tempestad o tormenta. Dice, hay una pregunta que es bueno que nos hagamos tú y yo. ¿Cómo estaban las personas en los días de Noé? Dice en Lucas 17:26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Recordemos que en la ciudad de Santo Domingo, en República Dominicana, el viernes 4 de este mes de noviembre, recordemos qué pasó a las 6 de la tarde. Todo el día estaba normal, pero a las 6 de la tarde empezó una pequeña gotita de lluvia. Se fue intensificando y comenzó la lluvia que dicen las personas que tienen sobre 80 años que nunca habían visto una lluvia tan fuerte como esta. ¡Qué catástrofe de la nada! Estábamos normal. Los autos casi llenos de agua, muchas personas desaparecidas, personas ahogadas. ¡Qué triste!, ¿verdad? Entonces, muchas personas dicen que esto fue un fenómeno nunca visto, que hacía algunos dicen 40 años, otros dicen que unos 100 años, que no se había visto tanta lluvia. Entonces, los fenómenos naturales nadie lo puede controlar. Es algo que solo Dios puede controlar estos fenómenos, pero nosotros, humanamente hablando, no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, queridos amigos, vamos a ver el texto de Mateo 8:18 y luego vamos a leer del 23, Mateo 8 del 23 al 27. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este, que hasta los vientos y el mar le obedecen? Vemos aquí una tempestad que se originó en el medio del mar, en la noche, y el Señor Jesús estaba en una barca con sus discípulos que iban hacia el otro lado.
Este es el escenario que tenemos aquí. Es bueno saber que el Señor Jesús y sus discípulos habían pasado todo el día, el Señor haciendo muchos milagros, también hablando, enseñando a la gran multitud, también le enseñaba en parábolas. Una de las parábolas que enseñó aquí fue la parábola del sembrador. Entonces, luego el Señor decide ir con sus discípulos al otro lado. Veamos algunos puntos a considerar en este texto. Los discípulos entraron a la barca con el Señor Jesús. Esto lo vemos en Mateo 8, 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. El Señor Jesús entró primero en la barca, luego los discípulos le siguieron. Es bueno que nosotros invitemos al Señor para que nos acompañe, nos dirija, también nos proteja a donde quiera que vayamos. ¿Invitas tú al Señor Jesús a cualquier cosa que vayas a hacer o donde quiera que tú vayas? También tú oras con tu familia para antes de que los niños vayan al colegio, si son pequeños, o si son adultos antes de que vayan al trabajo. Es bueno que invitemos, queridos amigos y hermanos, que invitemos al Señor Jesús para que esté con nosotros a lo largo de nuestras vidas. Veamos el punto 2. Dice, se levantó una gran tormenta, la barca se movía bruscamente, se llenaba de agua, pero el Señor Jesús dormía. Esto lo encontramos en Mateo 8, 24. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Muchas veces todo va bien, querido amigo. Toda tu vida va bien. Todo va normal. Vas trabajando. Si tienes un negocio, el negocio va avanzando. Y entonces la rutina del día a día. Si estás estudiando, vas a la universidad. O si estás virtual, estás ahí en tu casa tomando las clases. Y todo va normal. Pero de repente sucede algo inesperado que podemos decir que tu vida tú puedes sentir que tu vida está desordenada. Como estaba la tierra antes de la creación. La tierra estaba desordenada y vacía. Así está la vida del hombre cuando el Señor no está en su corazón, en su mente y en su corazón. Entonces, dice el punto 2 de aquella tormenta que se levantó, pero el Señor dormía. Esta tormenta puede ser que estés pasando una prueba muy difícil, que creas que te ahogas, que crees que sucumbes, que crees que vas a perecer. La diferencia es si enfrentamos la tormenta, allí es que está, podemos decir, la clave. Si enfrentamos la tormenta de nuestras vidas, las pruebas, con el Señor Jesús, o vamos solos. Hermanos y amigos, estas pruebas que muchas veces pasamos, es tan difícil, es tan insoportable que creemos que Dios no nos está escuchando nuestra oración, que creemos que estamos solos. Es bueno saber que los discípulos intentaron controlar la situación, pero solos. Ellos no pudieron por sí solos calmarlo. Trataron de remar, de sacar el agua de la barca. No querían despertar al Señor, que estaba muy cansado. Dijimos que tuvieron un día muy agitado. Es bueno saber que el Señor estaba en la popa del árbol.
perdón, de la barca, la popa de la barca, que es la parte posterior del barco. Es el final de la estructura donde va instalado el timón y las hélices. El punto cumbre de este versículo 24 es que mientras había esta gran incertidumbre, miedo, desesperación, dice el final del versículo 24 de Mateo 8, pero el Señor dormía. Es bueno saber que aunque el Señor Jesús esté en silencio, está al control de la vida de cada uno de sus hijos. El punto 3 es, los discípulos van donde el Señor Jesús con un grito de auxilio o socorro. Dice el versículo 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Pese a que el Señor dormía, estaba al control de todo cuanto ocurría allí. A veces Dios permite que el nivel de las olas que amenazan nuestra vida suba para ver qué tanta fe tenemos tú y yo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero aquí hay un punto muy importante, y es que los discípulos hicieron todo lo humanamente posible. Es decir, no se quedaron de brazos cruzados. Trataron de seguir remando. Quizás los remos se rompieron, esto no lo sabemos. Eso no lo sabemos, pero ellos clamaron a Dios. Y tú y yo, ¿dónde vamos en nuestras turbulencias y dificultades? ¿A quién clamamos? ¿Nos quedamos por cuenta propia tratando de resolver nosotros los problemas o las dificultades, las situaciones? ¿O le decimos al Señor que nos socorra, que nos ampare? Dice en 1 Tesalonicenses 5, 15 al 18, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con los otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, uno de los puntos que dicen cuál es la voluntad de Dios es orar sin cesar. Entonces, a nosotros, los discípulos clamaron al Señor, lo tenían directamente ahí porque el Señor era 100% Dios y 100% hombre. Hoy en día nosotros clamamos entonces al Dios espiritual, podemos decir, porque ya Dios no está como hombre. Entonces nos toca orar. Es la forma de comunicarnos con Dios. Cuando tengas alguna dificultad, alguna turbulencia, te invitamos a que clames a Dios en oración. El Señor responde a la súplica de los discípulos pidiendo ayuda. Esto lo vemos en Mateo 8, 26. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Es bueno saber que Dios responde a su tiempo, no a nuestro tiempo. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él es soberano y hace como Él quiere. Él sabe el final desde el principio y Él sabe qué es lo que más te conviene. A veces queremos una respuesta rápida de Dios, una respuesta inmediata, porque estamos en el mundo de la inmediatez, donde queremos todo ya. Entonces, pero todo es en el tiempo de Dios y de acuerdo a la voluntad divina. Es bueno saber que cuando Dios permite, podemos decir, Él dice que Él dormía.
Él permite estas situaciones en nuestras vidas, permite las pruebas, también es para ver nuestra fidelidad a Él, para ver si realmente creemos en su poder, para ver realmente si creemos en su misericordia. Reprendió a los vientos y al mar. Él es el creador de todo cuanto existe y la naturaleza está sujeta a su voluntad. Qué interesante, ¿verdad, querido amigo y amiga? No te vayas del canal, que ya estamos ya en el último punto, vamos a entrar ahora. Es bueno saber que si estudiamos la palabra de Dios y creemos en ella, podremos ver la mano de Dios obrando, como aquella noche en el mar. Dice el versículo 26, y se hizo grande bonanza. Podríamos decir que qué alivio cuando Dios viene a socorrernos en medio de las situaciones a las que a diario nos enfrentamos. Cierto que es así, ¿verdad, amigo? ¿Te sientes tranquilo, te sientes descansado cuando recibes una respuesta de Dios? Te invito a que veas cómo Dios te ha traído de gloria en gloria, de victoria en victoria a lo largo de toda tu vida. Cómo Dios te ha sustentado, ha protegido tu vida y la de tu familia. Entonces, así como lo hizo ayer, también hoy lo hará. Así como te dio el triunfo de esa situación tan difícil que tú estabas viviendo, hoy también te dará el triunfo. Siempre de acuerdo a su santa y divina voluntad. Dice el punto 5, el último punto, los discípulos, aunque ya llevaban un tiempo andando con el maestro y habían visto todos los milagros, no lo conocían bien. Dice el versículo 27, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar obedecen? Dios nos ayude a fortalecer nuestra fe, reconociendo cada día más entonces que Él es nuestro Dios, reconociendo su poder, reconociendo su misericordia, reconociendo su amor hacia con sus hijos o para con sus hijos. Debemos pasar tiempo con Él en oración y también estudiar su santa palabra, escudriñar las santas escrituras, que son las que dan testimonio de Él, y en ellas tenéis vida eterna. Yo no sé cómo está tu vida hoy, si estás tranquilo o estás muy fatigado. Quizás sientes que no tiene mucho tiempo para buscar de Dios. Que esta batalla que estás librando tiene ya también mucho tiempo y no ves una respuesta. Probablemente crees que vas a perecer porque el nivel de la temperatura que tiene tu horno entonces es muy alto, como pasó con aquella prueba de los discípulos en aquella tormenta en el mar. Has hecho todo lo que has podido para dar un orden a tu vida. Tu vida que ahora no está con ese orden deseado, ese orden ideal para ti. Quiero decirte que el Señor Jesús sabe cuánto te pasa, que eres muy importante para Él, que Dios te va a responder en su tiempo y te dará lo que más te conviene. Su voluntad impera por encima de la nuestra. Dios nos ayude a fortalecernos en fe y a esperar en Él. Confía en Él y Él hará. Dios te bendiga. Te invitamos para que te suscribas a este canal, que comparta la transmisión. Gracias por estar aquí.
Recuerda también que estos pasajes bíblicos es bueno que te sientes en tu sala, en tu casa o si tienes un estudio, siéntate ahí con tus hijos y con tu esposa, con tu esposo y estudien la Biblia juntas. Es bueno, o juntos, es bueno que busquemos de Dios como familia, porque ya el final se acerca. Ya Cristo viene pronto a buscar un pueblo puro y santo. Gracias por acompañarme una vez más en este ratito con María. Así que Dios te bendiga. Si quieres dejar tu pedido de oración, puedes escribirlo debajo de este video. Dios te bendiga y feliz resto del día. Recuerda que el Señor Jesús te ama y yo también. Te acompañó tu amiga y hermana en Cristo, María Pérez. Dios te bendiga.